Bienvenidos nuevamente a este programa Orígenes con nosotros los profesores del pregrado de astronomía, tratando de acercar un poco a los investigadores colombianos y a las investigadoras colombianas que están alrededor del mundo haciendo esto que nos gusta tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista personal. El día de hoy tenemos un invitado, un nombre que muchos hemos escuchado durante los últimos fácilmente 25 o 30 años dentro de la astronomía colombiana. Tenemos al profesor David Ardila. David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para ti, Esteban, y un saludo para todas las personas que nos están escuchando y viendo. Qué bueno tenerte por acá, David. De verdad que sos una persona que teníamos en la lista y yo personalmente hace rato estaba esperando que llegáramos al punto en el que te íbamos a tener en Orígenes. Por lo que te digo, porque sos un viejo conocido, sin ser peyorativo con la palabra, sino porque has estado mucho en el impacto que ha tenido la astronomía dentro de la sociedad colombiana desde muchos puntos de vista. David, contanos, ¿dónde estás en este momento? Yo en este momento trabajo para el Jet Propulsion Laboratory, eso a veces lo traducen como el Laboratorio de Propulsión a Reacción, que podemos hablar del nombre, es un nombre un poco arcaico. Esto es un centro de la NASA en la costa oeste de Estados Unidos. La NASA es la agencia del gobierno de Estados Unidos, como ustedes saben, es una agencia pública que maneja las cosas que tienen que ver con el espacio y la aeronáutica. Y la NASA tiene un conjunto de centros de ingeniería distribuidos a lo largo del país. Esos incluyen Kennedy, Houston, un montón de centros de los cuales uno no ha oído hablar, y el JPL, el JPL, que está, como mencioné, en la costa oeste, en las afueras de Los Ángeles. Entonces yo vivo a eso de 20 minutos del centro de Los Ángeles, y mi trabajo en estos momentos consiste en hacer formulación de nuevas misiones espaciales. Súper bueno. ¿Hay alguna en particular de la cual podamos escuchar así rapidito, así como el abrebocas? Sí, una de las cosas que pasa con el entrenamiento que recibimos los astrónomos, yo soy astrónomo de formación, digamos, es que uno está posicionado para trabajar como en la intersección entre lo que pueden hacer los instrumentos y lo que se necesita científicamente. Entonces, yo estoy trabajando como científico instrumental realmente es un concepto que vamos a proponerle a NASA en 6 meses, y es un concepto para investigar la atmósfera de planetas extrasolares, diferentes aspectos de la atmósfera de planetas extrasolares. El primer aspecto tiene que ver con el hecho del efecto de las estrellas de los planetas en la atmósfera de los planetas. Como ustedes saben, las estrellas producen una cantidad de radiación, además de la radiación visible, radiación estocástica en llamaradas y en emisiones coronales, en el ultravioleta y en rayos X, y esa radiación puede evaporar la atmósfera de los. Entonces, una primera pregunta de esta misión es entender el comportamiento de las estrellas a largo plazo, que se entiende muy poco, que no se ha estudiado muy bien en el ultravioleta. El otro componente es estudiar si la atmósfera de los planetas como tal, cuáles son si la atmósfera de los planetas como tal tiene nubes, de qué tipo de nubes se trata, cuáles los procesos de formación en diferentes estratos atmosféricos. Y finalmente una componente final es estudiar si podemos llegar a una situación en que la atmósfera sea completamente eliminada por la radiación de las estrellas. Es decir, son todas preguntas que tienen que ver con la formación y adquisición de la atmósfera planetaria y la interacción entre las estrellas y los planetas. Y la misión se llama UV-SCOPE, que es un acrónimo y también no es un acrónimo. Es una misión que está liderada por una profesora de la Universidad del estado de Arizona, Eugenia Shkolnik, y tenemos un equipo muy grande en estos momentos, como te digo, intentando refinar un poco las preguntas para ser capaces de responder claramente, de definir claramente qué es lo que vamos a responder. Y eventualmente la misión va a ser propuesta a NASA,
la propuesta es, hay una primera propuesta a finales de este año, en la segunda mitad de este año, y para esa es la fecha en la que estamos trabajando. Bueno, será bastante interesante, aunque yo no soy planetario, esas cuestiones de cómo la estrella afecta a los planetas en general, no solamente su atmósfera, siempre me ha llamado mucho la atención desde el punto de vista estelar. Nunca me he metido a trabajar en ello, pero me ha llamado mucho la atención. David, voy a ir un poquitico hacia atrás en el tiempo. Como decíamos ahorita, hemos escuchado el nombre de David Ardila durante aproximadamente 25, 30 años y acabas de mencionar que eres astrónomo de profesión. Pero, ¿dónde terminaste tu bachillerato, David? Yo terminé mi bachillerato en un colegio que se llama el Instituto Pedagógico Nacional, que es un colegio de la Universidad Pedagógica, es un colegio donde los estudiantes de la Universidad Pedagógica van a hacer prácticas. Y de ahí terminé, que queda en Bogotá, en el norte de Bogotá, de ahí terminé y me fui a estudiar a la Universidad de los Andes. Y estudiaste física, supongo. Hombre, yo empecé a estudiar ingeniería y yo estaba pensando que yo no tengo muy claro por qué empecé a estudiar ingeniería, la verdad. Yo tenía un compañero que teníamos la misma ruta del bus en el colegio y hablábamos de máquinas y de construir cosas y por eso. Y él me dijo, yo voy a estudiar ingeniería electránica en la Javeriana. Yo dije, bueno, yo voy a estudiar ingeniería eléctrica en los Andes. Entonces entré a estudiar ingeniería eléctrica. Una de las cosas que me pasó a mí es que en los cursos de ingeniería descubrí que las preguntas que me interesaban eran como preguntas más fundamentales. Los ingenieros trabajan mucho como a nivel grande y a mí me interesaba saber cómo funcionaban las cosas. O sea, hablábamos de la ley de Ohm y las resistencias y yo preguntaba, ¿pero qué es? ¿Cómo funcionan realmente una resistencia? ¿Qué es lo que hay adentro? ¿Qué es lo que está cambiando el voltaje o la corriente? Y esas preguntas como que a los ingenieros les tienen sin cuidado, la verdad. Les interesa es que las cosas funcionen. Entonces, en el primero o segundo semestre me cambié a estudiar física. Por mucho tiempo hice el doble programa, pero finalmente solamente terminé física. Y me interesé mucho como te digo, por las cuestiones fundamentales. Una vez que terminé la carrera, yo estaba interesado en hacer una carrera de físico o una carrera de científico, digamos. Y para eso, pues hay que hacer un doctorado. A mí nunca me preocupó. En esa época en Colombia se decía, yo no sé si se sigue diciendo, que esas carreras eran medio inútiles, que las carreras en cosas fundamentales eran medio inútiles, que había, no sé, en los avisos limitados del tiempo siempre pedían físico con bicicleta, ¿no? Para que sirviera de mensajero. En estos días yo estaba pensando, hablando con Eugenia Shkolnik, que es esta colega mía, que es la investigadora principal de UV-Scope. Ella es de origen ruso y la mamá de ella decía lo opuesto. La mamá de ella decía que con la física uno puede hacer cualquier cosa, que no hay nada que uno no pueda hacer. Entonces es una concepción diferente. Yo quería, como te dije, hacer una carrera y apliqué a diferentes sitios para hacer el doctorado y después di un par de vueltas por ahí. Uno de los asuntos que había en esa época es que la academia colombiana no era muy conocida en el exterior, ahora es más, pero en esa época no tanto. Estamos hablando de mediados de los 90, 92, 93. Entonces yo terminé un sitio, la Universidad de Purdue en Indiana, y la Universidad de Purdue es una excelente escuela de ingeniería, es una de las mejores escuelas de ingeniería de Estados Unidos, pero el departamento de física no es tan interesante, era un departamento un poquito pequeño, que le faltaba como energía. Yo llegué con mucho ímpetu de hacer muchas cosas y finalmente eso resultaba que no era el sitio para mí. Entonces volví a aplicar a varios sitios y después de haber estado un año en Estados Unidos y después de haber sido conocido y haber tenido notas de Estados Unidos, apliqué a 2 sitios. Me admitieron 2 sitios, de la Universidad de California en Berkeley y Stanford. Eso es ese camino, el camino de si uno quiere, saliendo de Colombia, ir a una universidad internacional,
el camino de entrar a una universidad que sea menos rigurosa y después hacer una transferencia, eso era un plan. Eso era un plan que yo tenía y eso era un plan que se lo había oído a un profesor y ese es el plan que me funcionó a mí. Es un plan que se demora tiempo y es un poquito frustrante y bueno, pero de todas maneras, si uno, como te digo, en esa época que el físico de la Universidad de los Andes, eso, la que se conocía más en esa época es la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela. Entonces todo el mundo me preguntaba si era venezolano. Entonces, finalmente en Berkeley y en Stanford, yo sí estaba pensando qué hacer. Si era Stanford era hacer estado sólido y si era Berkeley era hacer astronomía. El estado sólido era lo que los físicos están haciendo en esa época, la materia condensada era la que todo el mundo hacía, tiene un montón de posibilidades industriales, entonces la gente hacía doctorados o maestrías en eso y terminaba yendo inmediatamente de trabajo. A mí, yo no quiero ofender a ninguno de los oyentes, pero el estado sólido me parece aburridísimo, aburridísimo. Porque se pone uno a estudiar efectos de frontera en materiales complejos y son como cosas demasiado aplicadas muy rápidamente, ¿sí? Que no es realmente lo que me interesa a mí. David. Mientras que Dime. No, perdón, es que se te fue poético y te iba a hacer una pregunta que dentro de esa diferenciación ya tenías pensado astronomía como un posible camino. Sí, yo ya tenía pensado astronomía como un posible camino. Yo realmente la astronomía la empecé a considerar porque tomé una clase de astronomía en la Universidad de los Andes con el profesor Benjamín Ostra. Benjamín es una persona al cual también le interesan mucho las cosas fundamentales. Entonces, en la clase de astronomía calculamos la órbita de Marte usando las observaciones de Galileo y ese tipo de cosas, que es súper, súper interesante, súper bacano. Y yo había hecho un viaje hacia finales de mi carrera a La Guajira y había visto el cielo en la oscuridad de La Guajira, porque en Bogotá el cielo se ve solamente en diciembre y se ve poquito. Y me había impresionado, la verdad, yo nunca había visto un cielo tan oscuro con tanta variedad y con tanto cambio, ¿no? El cielo es dinámico y se mueve todo el tiempo y hay un montón de cosas que uno no entiende, un montón de estructura. Y me pareció interesante, me pareció que eso sería interesante saber más. Entonces yo llegué a la astronomía no como astrónomo aficionado, que llegan muchos, sino como físico, porque por interés de los procesos fundamentales, porque me interesaba saber qué es lo que está pasando, cómo funcionan las estrellas, cuáles son los procesos que son responsables de la distribución de poblaciones. En esas épocas pues estaba intentando entender galaxias. Yo entré cuando yo empecé en Berkeley, mi interés principal era estructura de galaxias. Y me acuerdo que en esa época alguien me dijo, no, eso muy complicado, eso no se va a saber en años, eso va a otra cosa. Ese fue un mal consejo porque yo dije, bueno, me voy a dedicar a algo más fácil. Y después, pues, vinieron todos los resultados del Hubble, de Spitzer, de Herschel, un montón de cosas, todos estos diagramas nuevos sobre estructura de galaxias y realmente el campo se abrió fundamentalmente. Pero entonces yo entré a Berkeley y trabajé principalmente en formación de planetas, en el hecho de que, tú sabes, la formación de estrellas y los planetas están relacionados los unos con los otros. Las estrellas se forman cuando se colapsan estas nubes moleculares que están rotando lentamente y forman estos platos, y en la mitad de los platos terminan la estrella y alrededor del plato terminan los planetas. Y a mí me interesaba ese proceso porque es un proceso que tiene mucha física. Otros astrónomos trabajaban, no sé, en contar binarias, cuántas binarias hay alrededor de este tipo de estrellas, o en poblaciones nuevas, grupos de estrellas jóvenes se estaban descubriendo en esa época alrededor del Sol. Y a mí me interesaba más nuevamente los procesos físicos. Y las estrellas jóvenes son
cosas que tienen pues un montón de física que nadie entiende muy bien y a estas alturas todavía nadie los entiende. Sí, eso es muy interesante porque ahorita en los cursos de astrofísica estelar, que es el que yo dicto en el pregrado de astronomía, hablo mucho sobre ese proceso, esa parte particular que sigue siendo un poco caja negra dentro de todo esto, pero es un proceso bastante interesante. David, ¿hace cuánto no vienes a Colombia? O más bien, ¿cada cuánto vienes a Colombia? Yo voy por ahí una vez cada 2 años, 2-3 años es el promedio. Y cuando vienes, entonces supongo que hay una comida favorita que es la que dices cada que voy a Colombia, esta no puede faltar. Yo no sé, ¿sabes? Yo lo que extraño de la comida colombiana son cosas que no me dan en Bogotá. Yo extraño, por ejemplo, el pescado frito de la costa. Pescado frito con arroz con coco y patacones es una cosa que hace años tengo ganas de comer y que no. En Bogotá es muy complicado. En Bogotá le dan a uno pescado frito con acento. Que no es como lo mismo. Hay que ir a la costa y estar en un pueblito de esos donde hace un calor tremendo y comer el pescado que tiene un poquito de arena, ¿sí? Esa experiencia me falta. Sí, bueno, te falta no, la añoras, porque yo creo que la has tenido. Sí, la añoro, sí. Bueno, David, para ir cerrando un poquitico, si tuvieras que darle un consejo a los estudiantes que están en este momento en procesos de formación como astrónomos, ¿cuál sería ese consejo que les darías? Que no se preocupen, porque una de las cosas de ser estudiante, especialmente estudiante de una cosa que es un poquito, cuyas aplicaciones no son muy claras, es que uno se preocupa mucho sobre el futuro. Yo me preocupaba mucho sobre el futuro. A mí me parece que eso es menos si uno es ingeniero eléctrico, por ejemplo. Uno sabe que uno va a terminar la carrera e inmediatamente hay un montón de posibilidades de trabajo. Como astrónomo, uno puede hacer muchas cosas. Uno puede hacer muchas cosas interesantes y muchas cosas prácticas. Y yo diría que originalmente, cuando yo estaba en la carrera, los físicos eran trabajar en la academia de profesor. Eso en esa época en Colombia tal vez era verdad, pero realmente no es verdad para los físicos. Yo nunca he sido profesor académico en ningún sitio, ni he tenido ganas de serlo. Mi carrera laboral pues realmente no ha involucrado eso. Entonces, para los astrónomos que están estudiando, que sepan que hay muchas cosas por hacer en términos laborales. La astronomía, principalmente, la astronomía en sí misma está pasando por una época dorada. Yo me acuerdo cuando, Esteban, tal vez cuando te conocí a ti en el 2000 y pico. 2003, cuando me acuerdo de haber estado en una charla en el Observatorio Astronómico Nacional en Bogotá y haber dicho lo mismo. La astronomía está en una época dorada, pero es que seguimos en la época dorada, ¿sí? Hay muchas cosas por hacer, por hacer a nivel internacional y por hacer a nivel colombiano. Se necesitan nuevas ideas y se necesita energía y se necesita entusiasmo. Y eso, si uno tiene eso es más de la mitad de la batalla. Así que el consejo es tranquilo, hay que seguir los intereses que uno tiene. Es mejor seguir los intereses que uno tiene y no asustarse tanto. Uno se asusta mucho porque tengo que tomar una decisión rápidamente, y no es cierto. Ahí uno puede, si ustedes terminan astronomía, pueden tomarse un tiempo pensando qué es lo que van a hacer, intentando decidir qué es lo que van a hacer, el resto de la vida por delante, para decidir qué ruta, qué camino a seguir. Y sepan que el hecho de estudiar astronomía como estudiar física le abre a uno las puertas para hacer cualquier cosa, ¿sí? Eso no es cierto para la gente que estudia, no sé, historia o otras cosas, pero vivimos en un mundo que está manejado por la tecnología y el hecho de tener un grado en cosas tecnológicas realmente los pone a ustedes en primera línea para cualquier cosa que quieran hacer.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Lo he parafraseado, nunca de pronto lo habré dicho también como lo acabas de explicar con los estudiantes, pero sí, estoy completamente de acuerdo. David, muchísimas gracias. Estaremos obviamente todos súper pendientes de tu charla el 9 de junio a las 4 de la tarde, hora Colombia. Entonces estaremos mirando YouTube para verte en tu charla. Muchísimas gracias por haber participado en Orígenes, por darnos esta entrevista, por contarnos un poquitico sobre ti y seguimos para adelante entonces para ver la charla. Vale, Esteban, un abrazo para ti y para todos los colegas de la Universidad de Antioquia. Luego.